Bendiciones, hermanos, todos. Agradecemos a Dios todos los días que tenemos oportunidad de hacer este trabajo en este hogar y a nuestro hermano Benjamín encargado de este trabajo. Ok, hemos estado viendo acerca de lo que es nuestra mente consciente, nuestra mente inconsciente y todo el panorama que la palabra de Dios nos muestra acerca del plan maestro de Dios. Plan maestro de Dios, ¿para qué? Para toda la humanidad. Todos estamos incluidos en un traje a la medida para cada uno de nosotros de manera diferente por Dios. ¿A qué me refiero? A que Dios crea todas las circunstancias que necesitamos para ir nosotros de regreso a casa. En la voluntad de Dios es que todos regresemos, que todos seamos salvos, pero la responsabilidad realmente de escoger es nuestra. Bien, tal y como nos lo muestra la palabra de Dios relacionado con el trabajo que hizo David en la tierra prometida, de cómo fue conquistando a través de las batallas que fue llevando a cabo y de cómo a través de cada una de ellas que iba ganando. De acuerdo a la palabra de Dios, tenemos aquí en Primero de Crónicas, capítulo 18, verso 6. Dice así: y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayendo presentes, porque Jehová le daba la victoria a David donde quiera que él iba. Ahora, aquí vamos a entender de cómo se construyó el tabernáculo y cómo se construyó el templo. ¿Cuál fue el sistema que Dios utilizó? Muy bien, el sistema que utiliza, por ejemplo, para el tabernáculo es que Israel salga de Egipto, pero el día que sale de Egipto se lleva oro, telas, todo lo que pudo haber sacado de Egipto. Ya cuando están en el desierto, ellos tienen que despojarse de ello para darlo en material, para que de esta manera se construya el tabernáculo de Moisés. Pero en el caso del templo es diferente. En el caso de los materiales que David acumuló, fueron materiales oro, madera, plata, hierro, todo lo que se iba a ocupar en cada una de las batallas a las cuales iba David, y tomaba el botín, lo acumulaba para cuando iba a venir la construcción del templo. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Que Dios, a través de cada lucha, de cada circunstancia por la que atravesamos, Dios siempre tiene preparado para nosotros un beneficio que nosotros, si somos inteligentes, espirituales, y sabemos entender cuál es el plan de Dios y cuál es el patrón a seguir, siempre vamos a sacarle provecho y resultado. Ok. En el caso de David, por ejemplo, lo encontramos que primero empieza a tener victorias solamente sobre una tribu y en Hebrón. Más adelante lo vemos teniendo victorias ya sobre todo y reinando sobre todo Israel, pero aun cuando él fue sobre los jebuseos que estaban apostados en Jerusalén y la tomó, nos damos cuenta que si seguimos leyendo, vamos a encontrar que parecería que ya se habían terminado todos los pueblos, todos los enemigos, pero no. Todavía quedaron muchos filisteos, todavía quedaron muchos jebuseos y de otras tribus que ahí estaban y que había que lidiar con ellos, había que tener lucha con ellos. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de nuestro interior, que aun cuando hayamos crecido de alguna manera, no nos frustremos, sino que entendamos que siempre va a haber un enemigo ahí con el cual vamos a tener que pelear. ¿Por qué? Porque Dios tiene el plan de que en cada de esos enemigos que quedaron en la tierra, nosotros tengamos un beneficio. ¿Para qué? Para construir internamente ese templo al Señor,
en donde el Padre simplemente morará. Y el trabajo que hace Jesucristo dentro de nosotros es con ese propósito, y nos lleva a pelear con nuestros amonitas, porque ahí los van a encontrar después de este capítulo 18, con los sirios y con Raabá. Ahora viene una situación que David no espera. ¿Cuál situación? El censar al pueblo. Una vez que él censa al pueblo, él comete un error que Dios quería mostrarle el orgullo que él tenía, su orgullo de revelación, de cómo eran las cosas, aun cuando Dios tenía establecido cómo debía ser el método a seguir en un censo. Cada uno tenía que ser redimido por cierta cantidad que tenía que pagarse. David se brinca esta situación y simplemente vienen consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que vienen? Bueno, el que Dios le manda al profeta entonces en turno, que estaba ya no Natán, pero ahorita se los leo. Capítulo 21, verso 12 dice: escoge, viene el vidente y le dice, o el profeta, vienen para ti 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es una peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de la tierra. O sea, este es el resultado de el error, del pecado que cometió, y Dios tenía un propósito, mostrarle esto que David no había visto dentro de él, motivado por tantas victorias, porque siempre Dios le daba la victoria. Y parecería que David estaba pensando que era por su inteligencia, porque él era muy buen soldado, porque era X. Y Dios tiene que venir a arreglar cuentas con él y mostrarle esto, abrir su voluntad de medianoche, y entonces que David pueda ver esta situación. Ahora, también tenemos que ver cómo es que Dios aquí, donde está el ángel parado, haciendo la destrucción, que no es otra cosa más que en el monte Moriah, en donde posteriormente David va a construir el templo. Ya está el tabernáculo allá que se construyó con lo que sacaron de Egipto. Ahora, de lo que adquiere David en cada una de las victorias, ahora Dios le está dando la provisión para que él construya el templo, y no solo la provisión para construirlo, pero también en la era de Onán, en ese lugar David compra el lugar en donde se habría de construir el templo posteriormente por su hijo. ¿Qué es lo que nos da a entender todo esto después de todo esto que estamos leyendo? Recuerden que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios o mujer de Dios sean enteramente, o seamos enteramente preparados para toda buena obra. Si es que entendemos, si es que vemos cuál es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que en cada una de las circunstancias que Él ha creado para nosotros, nosotros le saquemos resultado, nosotros le saquemos un provecho para nuestro crecimiento y para construir dentro de nosotros no solo el tabernáculo, que tiene que ver con el 10%, pero también el templo para el Padre, que tiene que ver con nuestro 90%, y echar fuera totalmente a la serpiente, a ese hombre viejo, deshacernos de esa semilla que nos fue plantada en el huerto del Edén. No sé si sigamos con este tema, si a Dios le place, pero pidámosle a Dios que Él nos busque a este nivel y en esa dirección para gloria de su nombre, y si le pedimos que nos busque, entonces lo encontraremos. Dios les bendiga. Inscríbanse y mándenme sus comentarios a YouTube, por favor, hermanos. Bendiciones.